Eh, en la semana de la tributación, en el día número 3, continuamos con Juan Carlos Pastás, en el cual va a conversar o va a darnos despejar la mayor parte de las dudas sobre el sector de transporte. Muy buenas noches, Juan Carlos. Bueno, de mi parte, muchas gracias Marlon por hacer este evento una realidad, poder compartir por la Semana del Contador. Para mí es un gusto el poder compartir con todos los colegas de la profesión contable, también emprendedores. Y aquí iniciamos con este tema del día número 3, el sector del transporte. Me hace anfitrión. ¿Listo? Bueno, como nosotros hemos podido hablar, hablamos de un sector que es muy importante, lo cual ha generado bastante confusión respecto de quién se considera transporte pesado, tenemos el transporte liviano, tenemos el sector del taxismo. Este webinar lo voy a compartir en dos partes. Primero, para poder entender cuál es el cambio que se dio respecto de una modificación en la resolución del año 2022, año 2021, y también de ciertas resoluciones que dieron cambio en el año 2023, lo cual tenemos al sector del taxismo. Entonces, vamos a comenzar por el transporte pesado, que es un tema muy importante que lo podamos tomar en cuenta nosotros, ¿ya? Primero, dentro del sector del transporte, de acuerdo a la diferente normativa, nosotros nos vamos a ver reflejados por un momento dentro de lo que se establece como la pirámide de Kelsen, para poder entender cuáles son los cambios, cuál es cierta normativa que interviene en esta modificación de este sector. Cuando hablamos del sector del transporte, ¿cuál ha sido uno de los cambios que debemos de conocer nosotros? Primero, ¿cuáles son las directrices que puede tener la Constitución? Hablando de lo que son las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, ordenanzas distritales y tenemos los decretos y reglamentos. Entonces, como podemos establecer, en la parte final vamos a encontrar los acuerdos y las resoluciones que van a modificar cierta normativa respecto de cómo se van a tomar en cuenta estas modificaciones. Cuando nosotros establecemos cuál es la principal consideración del sector del transporte, que deben de tener un permiso de operación por parte del organismo regulador. ¿Cuál es el organismo regulador? La Agencia Nacional de Tránsito en su respectiva normativa. Pero cuando hablamos de estos conceptos del sector del transporte, ¿cuál ha sido uno de los principales objetivos que debemos conocer nosotros? La respectiva normativa que vamos a ver a continuación se encuentra vigente dentro de lo que establece la misma normativa. Primero, tenemos que nosotros conocer de dónde han nacido estos cambios que pudo dar a conocer la administración tributaria. Dentro de lo que se establece como la resolución NACDAYER 17-295, la misma que fue expedida el 16 de mayo del año 2017, la cual trajo consigo cierta inclusión de ciertos sectores. Tenemos el servicio de transporte escolar e institucional, tenemos el sector de carga pesada, carga liviana, carga mixta y carga turística. Entonces, ¿cómo podemos establecer nosotros? La misma normativa en relación a este cambio del año 2017, podemos observar que la Administración Tributaria dio a conocer una nueva resolución como NACDAYER 2252, la misma que fue emitida el 18 de octubre del año 2022. Es decir, que este cambio del transporte pesado ya tiene un año de vigencia, lo cual no es algo nuevo que se dio para el año 2023. Pero ¿cuál ha sido uno de los cambios de esta resolución 2252? Como podemos observar, se modificaron dentro del artículo único las disposiciones generales tercera, la octava y novena. Y vamos a observar que también se dan a conocer ciertas modificaciones dentro de las disposiciones transitorias única, la disposición reformatoria y también tenemos la disposición final. Cuando hablamos de esta disposición que se dio en modificación, ¿qué es lo más importante que va a dar de cambio? Tenemos como modificación del literal octavo las normas del artículo 4 de la disposición general sexta, excepto el numeral primero de la referida disposición, no serán aplicables para los socios o accionistas y operadoras de transporte de carga pesada. Pero cuando hablamos nosotros de esta consideración, ¿quiénes se consideran como
operadores de transporte de carga pesada. Para esto nosotros nos vamos a dirigir por un momento dentro de lo que establece el concepto de transporte pesado. ¿Dónde vamos a encontrar esta consideración? Dentro de lo que establece la Agencia Nacional de Tránsito a través de las direcciones provinciales. Una de las consideraciones dentro del permiso de habilitación para las operadoras de transporte terrestre de carga pesada es la consideración de que aplica a vehículos mayores o igual a 3.51 toneladas de carga. Cuando vemos esta consideración, podemos considerar como transporte pesado. Pero cuando hablamos de este cambio de cuáles son las resoluciones que se mantienen en la actualidad, cuando hablamos del sector de transporte pesado, se mantienen en vigencia la resolución NACDAYER 17295 y la modificación de la NACDAYER 2252. Pero ¿cuál ha sido uno de los objetivos de estas dos resoluciones? Que no van a aplicar para el sector del taxismo. Entonces, como podemos observar, está dirigido para ciertos cambios y ya vamos a ver en la segunda parte de este webinar qué pasó en el sector del taxismo. Siguiente, como pudimos ver en ciertos cambios de la misma administración tributaria, ¿cuál ha sido uno de los cambios de esta resolución número 52 que como podemos ver, se dio a conocer las modificaciones de ciertos literales? Vamos a ver a continuación que para el sector del transporte pesado se dio un cambio, que este sector tiene de manera obligatoria que emitir facturas electrónicas por parte de la operadora, lo cual tiene que tomar en cuenta ahora ciertos cambios integrantes al formato del esquema RIDE y también XML. Como podemos ver nosotros, también existieron cambios respecto a las personas que se encuentran dentro del punto de emisión. Pero aquí vamos a ver nosotros que esta modificación dentro de las consideraciones para las personas que están dentro del punto de emisión, ¿cuál era la modificación dentro del RIDE? Que tienen que tener dentro de la etiqueta de información adicional el número de RUC del socio, los datos y la placa. Entonces ya podemos observar que los requisitos que antes tenían los comprobantes preimpresos fueron dirigidos también para las personas que están sujetas y obligadas a emitir facturación electrónica. Una de las consideraciones adicionales que podemos observar nosotros, que tanto la resolución 295 como la 52 está dirigida excepto el sector del taxismo. Dentro de las modificatorias que vamos a ver nosotros, como lo establece la misma normativa, que ha dicho lo siguiente: los establecimientos gráficos autorizados no deberán incluir en los comprobantes de venta mensajes relacionados con actividad de transporte respecto del contribuyente, siempre y cuando no tenga el permiso de operación, lo cual la inobservancia a lo previsto en esta disposición será causal de sanción. Como podemos establecer, tenemos el instructivo de sanciones pecuniarias. Pero como podemos observar nosotros en la modificación de la resolución 295, ¿qué podemos observar nosotros? Que las personas que se encuentren con un permiso de operación podrán emitir facturas preimpresas solo hasta el 29 de noviembre del año 2022. Como podemos observar nosotros, no pueden emitir facturas preimpresas salvo el caso de casos fortuitos o de fuerza mayor. Pero esta disposición reformatoria única, que es lo más interesante de esta resolución, nos ha dicho lo siguiente: que se modifica en el artículo número 2, de acuerdo a las personas naturales, de la resolución 17587. Nos dice que ahora ya tenemos el concepto de transportistas. ¿A qué hace relación este concepto? Es una persona que tenga un permiso de operación o un documento habilitante vigente, el cual tiene que ser emitido por una autoridad competente que regule el tránsito y transporte terrestre a nombre de la operadora y donde conste el vehículo y el nombre tanto del accionista de la operadora que se requiere para la inscripción del RUC. Es decir, que una persona que quiera ejercer una actividad de transporte pesado, el Servicio de Rentas Internas no le va a dejar habilitar el registro único de contribuyente si no tiene el permiso de operación por parte de la operadora y también para él poder hacer socio de esta actividad de transporte. Entonces, como podemos establecer la consideración de las personas que se encuentren obligadas a facturar, siendo
sujetas de transporte pesado, podemos observar que ellos tienen que tomar en cuenta hasta el 29 de noviembre del año 2022 y a partir del 30 de noviembre ya eran obligados a emitir facturación electrónica siempre y cuando tengan habilitado el ambiente de producción. Entonces, como podemos observar, este cambio del sector de transporte generó bastante cambio de los que son notificados como puntos de emisión y también transporte pesado. Nosotros hasta el 29 de noviembre nos familiarizamos con un modelo de factura por parte de la administración tributaria que nos decía, el transporte de carga, nosotros llenábamos, teníamos nuestro establecimiento, nuestro punto de emisión y adicional teníamos en la parte final el nombre y detalle por parte del socio o accionista de una cooperativa de transporte. Como podemos observar nosotros, uno de los cambios que la etiqueta que está en la parte final, donde detalla tanto al socio de la compañía de transporte, tiene que estar categorizado dentro del comprobante electrónico esquema RIDE. Pero esta etiqueta, ¿a quiénes van a ser obligados a categorizar? A las personas que tienen el transporte bajo puntos de emisión. La etiqueta no es obligatorio para las personas que están sujetas como socios o accionistas de transporte pesado. Pero sí se podría crear que dentro de la etiqueta de información adicional, los transportistas que están dentro de la categorización de transporte pesado pueden colocar de manera informativa de acuerdo a las instrucciones que den la operadora de transporte. Podrían colocar como solo como informativo cuál fue la placa del vehículo que le prestó el servicio. Tal vez puede ser la razón social o nombre del transportista o el chofer que estuvo a cargo de esta actividad o un viaje que esté relacionado con una mercadería. Entonces, con esta consideración, ¿cómo quedan los esquemas RIDES durante el 29 de noviembre del año 2022, vigentes hasta la actualidad? Primero, voy a compartir un ejemplo del RIDE con puntos de emisión. Nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Una de las principales consideraciones que les obligó a muchas compañías de transporte que tengan que adoptar un sistema de facturación y este sistema puede desglosar y atribuir un punto de emisión de acuerdo a cada socio. Cuando nosotros hablamos de aquí, tomando el ejemplo, tengo el establecimiento 043 y tengo el punto de emisión 01, el cual ha sido atribuido para el señor Juan Reyes, de acuerdo a su vehículo, de acuerdo a la placa PBD 7010. Podemos ver que de el punto de emisión número 01 ha finalizado hasta el 08. Es decir, que esta compañía tiene 8 socios que tienen un punto de emisión, tanto con su respectivo vehículo. Entonces, como podemos observar nosotros, las personas que tenían puntos de emisión tenían de manera obligatoria que poder categorizar la información adicional de su actividad económica. Pero van a decir, pero como podemos observar la respectiva normativa, habla de que se tenía que categorizar la actividad económica con puntos de emisión. Ya en la fecha de actualización de este webinar, ya se encuentran diferentes plataformas que pueden generar este esquema de facturación para los socios de acuerdo a un punto de emisión. Pero nosotros, para poder entender este ejemplo de los puntos de emisión, ¿qué debían de hacer algunas compañías respecto de poder atribuir respecto de los socios? Como podemos observar aquí en la gráfica que estoy compartiendo en este instante, primerito, la firma electrónica tenía que haber otorgado por parte de la operadora de transporte con puntos de emisión, lo cual tenía que hacer mediante la plataforma de facturación sido atribuida de acuerdo a los puntos de emisión a todos los socios que conformen la misma. Pero ¿cuál iba a ser el cambio que debemos de tomar en cuenta nosotros? Que los socios también tienen que emitir una factura informativa a la empresa que tiene puntos de emisión. Entonces aquí se convierte en un tema inverso. Entonces los socios también podían ocupar sea la herramienta de facturación por parte de los transportistas con punto de emisión o a su vez también podían ocupar el
facturador electrónico del Servicio de Rentas Internas. Recordemos que los puntos de emisión tienen que emitir una factura informativa de acuerdo a los cruces de información que tiene la administración tributaria. Pero ¿qué va a pasar con las personas que se acogieron a hacer transporte pesado? Como podemos observar nosotros, tenemos el ejemplo número 2, RIDE sin punto de emisión aplicable a transporte pesado. Como podemos observar nosotros, ¿cuál ha sido una de estas consideraciones? Que ahora la compañía se encuentra en la obligación de facturar de manera directa al cliente y el socio tiene que facturar a la cooperativa de transporte pesado para poder recuperar los valores en atribución de su servicio por transporte pesado. Pero como podemos observar, una persona o una sociedad que está emitiendo una factura dentro del esquema RIDE, podemos observar que dentro de la información adicional ya no es obligación que él tenga que llenar el número de la placa del camión, el nombre del transportista y también el número de RUC. Esto ya puede ser una información adicional en forma voluntaria de la compañía, que es lo que él quiera llenar sin obligación de poder demostrar a la administración tributaria otra información respecto de las personas que están siendo puntos de emisión. Pero aquí me van a hacer la siguiente pregunta y dice, pero ¿cómo quedaría al momento de poder tomar en cuenta las retenciones si yo soy una persona que tengo una compañía del transporte pesado? Como podemos observar nosotros, dentro de lo que establece la respectiva normativa, una compañía de transporte pesado, el principal objetivo que debe de tomar en principal consideración, que la operadora va a facturar exclusivamente al cliente y el cliente podrá actuar como agente de retención. Siguiente, si el transportista requiere tomar en cuenta y poder recuperar su actividad que realizó por la prestación de su servicio, el socio accionista tiene que facturar a la operadora de transporte. Si en este caso la operadora de transporte es agente de retención o contribuyente especial, podrá actuar como lo establece la misma normativa, sujeto a una retención del 1% por la actividad de transporte. Pero como podemos establecer nosotros, ¿cuál ha sido una de las confusiones que se habían dado en la actualidad y todavía se mantienen? ¿Cómo podría ser el socio o accionista para facturar directamente a un cliente? De acuerdo a lo que expresa la resolución 52, no puede facturar directamente a un cliente. Tiene que ser de manera obligatoria que facture la operadora de transporte y él tiene que recuperar a la compañía de transporte. Pero ¿por qué se han dado estos cambios? Porque ha habido compañías que han querido retener un porcentaje mayor, un porcentaje de gastos administrativos, lo cual ellos han dicho, yo no quiero que me retengan este porcentaje del 3%, si tal vez a la compañía le retuvieron el 1%. Las compañías tuvieron que contratar secretarias, asesores, contadores, porque antes no tenían este tipo de consideración. Ahora, de acuerdo a los movimientos tributarios y también categorizaciones contables, ya tienen un mayor volumen de recaudación, lo cual dentro del sector de transporte no ha habido un cambio sustancial respecto de que los operadores puedan facturar de manera directa. Las únicas personas que pueden facturar de manera directa es en cuanto al transporte comercial, como tenemos al lado derecho, lo cual el socio o accionista con un punto de emisión puede facturar al cliente final. Entonces, como podemos observar nosotros, el socio o accionista tiene que emitir una factura informativa de acuerdo a las actividades que él realizó a la operadora de transporte. Entonces, como podemos observar nosotros, es muy diferente el tratamiento de carga pesada respecto al transporte comercial con puntos de emisión. En la fecha actual, ningún transportista de carga pesada puede emitir comprobantes de venta con puntos de emisión. Como lo decía la resolución 52, sería una categorización para una sanción porque está inobservando la normativa tributaria respecto de los ingresos y gastos que pueden tener tanto una cooperativa de transporte pesado como una cooperativa de transporte comercial. Pero cuando hablamos de estos conceptos
¿Cómo quedarían las retenciones que deberían efectuarnos a nosotros como transporte de carga pesada? Si nosotros establecemos que si tenemos un transporte con punto de emisión, ¿cuál va a actuar como agente de retención? El socio va a emitir una factura al cliente y el cliente le va a retener el 1%. El socio va a emitir una factura informativa a la operadora de transporte y la operadora de transporte, si es agente de retención o contribuyente especial, va a emitir una retención informativa con tarifa 0%. Siguiente caso, con carga pesada que emita retenciones. La operadora de transporte emitirá la factura obligatoria al cliente. Si el cliente es agente de retención o contribuyente especial, podrá retener el 1%. Siguiente, el socio que desea recuperar los valores por su actividad de transporte tiene de manera obligatoria que facturar a la operadora de transporte. Si la operadora de transporte es agente de retención o contribuyente especial, deberá retener el 1% al socio. Como podemos observar nosotros, los porcentajes de retención son sujetos de acuerdo a lo que establece la resolución NACDAGER 14787. Recordemos que puede existir tanto a las personas que o compañías que son nuevas, que por una inequivocación de la administración tributaria pueden estar categorizadas dentro de la leyenda régimen RIMPE emprendedor. Recordemos que la actividad de transporte, de acuerdo al artículo 97.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, es una actividad excluyente que pertenece 100% al régimen general. No nos olvidemos esa consideración al momento de poder establecer cuáles son los tipos de contabilización que vamos a tener en nuestros estados de resultados. Recordemos que si una compañía de transporte de carga pesada tendrá que registrar ahora dentro del ingreso grabado en sus estados de resultados. Y cuando la persona, socio o accionista, emita una factura para poder recuperar el valor de la actividad de transporte, él tiene que tomar en cuenta que va a ser un gasto relacionado y en cumplimiento de los requisitos del artículo 28 y a su vez cumpliendo ciertas consideraciones del reglamento de comprobantes de venta. ¿Qué pasaría si es que ahorita un transportista quiere emitir facturas preimpresas? ¿Lo podría hacer? No, porque de acuerdo a la resolución 52, él ya está obligado a emitir facturas electrónicas. Solo el único caso particular que pueden emitir hasta el 1% de total de comprobantes, siempre y cuando sea un caso fortuito o de fuerza mayor. Entonces, como podemos observar, ¿qué pasaría ahorita con las personas al momento de la contabilización de acuerdo al transporte de carga comercial con puntos de emisión? Como podemos observar, el transportista con punto de emisión podrá declarar como ingreso grabado y la compañía de transporte podrá notificar a la administración tributaria como ingreso informativo por transporte y va a tener a su vez el gasto informativo por transporte, lo cual va a tener un efecto cero respecto de los ingresos informativos y gastos informativos. Pero aquí ha habido una pregunta que ha sido bastante realizada dentro de los diferentes grupos, ciertas consideraciones. Si nosotros realizamos una adquisición con tarifa 12%, ¿qué va a pasar con el IVA? Hay algunos colegas que han dicho, pasa a formar parte de crédito tributario, yo podría pedir una devolución del IVA en compras. Cuando una persona tiene la consideración de facturar con tarifa 0%, ¿qué nos ha dicho la administración tributaria dentro del reglamento en su artículo 153? ¿Qué se considera crédito tributario? Dentro del último inciso de la misma normativa, vamos a ver lo siguiente. El impuesto al valor agregado generado en la adquisición de bienes y servicios que sean utilizados para la generación de servicios o transferencias de bienes no sujetos al impuesto, establecemos que el sector de transporte va a facturar con tarifa 0%. En este caso, el IVA no podrá ser considerado como crédito tributario, debiendo ser considerado como un gasto en el estado de resultados. Entonces, como podemos observar nosotros, si tal vez pagamos honorarios de contabilidad
honorarios de asesoramiento legal, el IVA ya no tenemos que registrar como crédito tributario, tenemos que registrar dentro del formulario 101 como un IVA cargado al gasto de acuerdo a la naturaleza del crédito tributario, todo lo cual no puede originar un derecho a una devolución. Cuando hablamos del sector de transporte, cuando hablamos de una devolución, cuando tenemos la adquisición de chasis y de carrocerías, esa es una de las consideraciones del sector del transporte. Pero me han preguntado, pero Juan Carlos, ahorita, ¿cómo quedaría el formulario 104 respecto de las personas que tienen actividades de transporte con puntos de emisión y también tienen las personas con transporte pesado? Como podemos observar, el formulario 104 y el formulario 101 ya se encuentran diseñados para que nosotros podamos considerar. Es decir, que una persona que tiene la actividad de transporte pesado en una cooperativa tendrían que declarar todos los ingresos que vienen emitiendo la misma dentro del casillero 403 y 413. ¿A qué haríamos consideración nosotros? A las ventas locales, excluye activos fijos grabadas con tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario. Como pudimos observar dentro de las consideraciones del formulario 104 y en relación del concepto de crédito tributario, cuando una persona vende con tarifa 0%, dentro del mismo formulario, en la parte de compras, nosotros tenemos que declarar en otras adquisiciones y pagos grabados con tarifa diferente de cero sin derecho a crédito tributario, lo cual ya vamos a registrar en el gasto de una compañía. Y como podemos observar nosotros, ¿qué van a pasar dentro de las facturas que recibimos con tarifa 0%? Vamos a tener que notificar en el casillero 507 y 517. Y como pudimos observar con estos cambios del RICE, lo que conocemos como RIMPE Negocio Popular, también existen ciertos casilleros como el 508 y casillero 518, que nos detallan lo siguiente: adquisiciones realizadas a contribuyentes RICE hasta diciembre del año 2021. Y tenemos a los negocios populares desde enero del año 2022. Como podemos observar nosotros, el transporte pesado ya tiene una consideración dentro del formulario 104. Pero ¿qué ha pasado ahora con las compañías de transporte con puntos de emisión? Como vamos a ver a continuación, nos dice que los puntos de emisión, de acuerdo a las cooperativas, tienen que declarar los ingresos informativos. Como podemos observar nosotros, uno de los cambios de estos casilleros nos dice lo siguiente: ingresos por reembolso por intermediario. Y tenemos, de acuerdo a un espacio y un slash, valores facturados por operadores de transporte. Entonces, como podemos observar, el casillero 434, 444 son casilleros informativos nomás para tomar en cuenta esta consideración previo los cruces del formulario 101. Cuando tenemos las facturas informativas de los socios, de acuerdo a los puntos de emisión, tenemos que declarar nosotros pagos netos por reembolsos como intermediario, y aquí tenemos valores facturados por socios a operadoras de transporte con puntos de emisión, los cuales tenemos que declarar en el casillero 535 y casillero 545. Como podemos ver, tanto para transporte pesado como para transporte con punto de emisión, existen los casilleros específicos. Ahora vamos a ver cuál es la consideración del formulario 101 al cruce de información. Cuando nosotros ya pudimos ver que para el transporte pesado los ingresos tienen que ser tributados dentro de su estado de resultados, podemos ver nosotros que tienen que ser declarados en el casillero 6007 y casillero 6008, tomando en cuenta las consideraciones de los ingresos. Podemos observar que el casillero se llama ventas grabadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA. A su vez, si tenemos los socios que nos van a facturar el servicio de transporte, como nos decía la regla, la operadora facturará al cliente y el socio accionista tiene que facturar a la operadora, lo cual al momento de poder declarar en nuestro estado de resultados y en el formulario 101, vamos a utilizar el casillero 7176.
donde vamos a reflejar el gasto, y a su vez en los casilleros inferiores podemos también ya declarar lo que son gastos por impuestos, el IVA cargado al gasto, honorarios profesionales, los gastos que estén relacionados a sueldos y salarios. Pero aquí va a haber un casillero que es muy importante el poderlo conocer al momento de realizar el formulario 101 de acuerdo a la actividad de transporte pesado. Cuando hablamos de la tarifa que puede tener una compañía, si una compañía de transporte pesado tiene ventas inferiores al $1.000.000, sabemos que va a poder tener derecho a una reducción de 3 puntos del impuesto a la renta, la cual podría tributar con una tarifa del 22%. Pero si la compañía tuvo ingresos superiores al $1.000.000, tiene que tributar con la tarifa del 25%. Pero al momento que realizamos el mapeo de estados financieros, formulario 101, de manera obligatoria tenemos que llenar el casillero 6152, lo cual nos dice ingresos brutos totales según la contabilidad. Al momento que llenamos este casillero, tomando el ejemplo, si yo tengo ingresos de $900.000, ¿cuál va a ser la consideración de la administración tributaria? La tarifa del 22%. Y si tengo ingresos por $2.000.000, sabemos que la tarifa va a ser del 25%. Entonces, como podemos observar, el transporte pesado también tiene derecho a poder detraer del impuesto causado las retenciones que categoricemos en el casillero 857. Como podemos observar, el transporte pesado también tiene ciertas consideraciones. ¿Qué van a pasar con las compañías que están dentro de las consideraciones de transporte con puntos de emisión? Entonces, como podemos ver, dentro del cruce de información del formulario 104 y el formulario 101, debemos de categorizar en el casillero 6141, ingresos por reembolso como intermediario, y aquí vamos a tener monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios informativos. Y a su vez, los socios que emitan la factura informativa tenemos que categorizar y declarar en el casillero 7902, monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte. Como podemos ver la consideración, van a ser casilleros informativos, todo lo cual no se va a generar una duplicidad respecto del ingreso y también del gasto. Recordemos que los puntos de emisión llevan solo ingresos y gastos informativos. Las personas y cooperativas de transporte pesado van a declarar como ingresos grabados y como gastos deducibles. Pero como pudimos observar, los socios o accionistas de transporte pesado, al momento que emitan una factura a la operadora de transporte pesado, recordemos que pasa a formar parte de un ingreso grabado, lo cual tiene que ser declarado en el formulario 102 de personas naturales. Pero aquí va a haber una consideración, dicen, pero si yo emito facturas y yo no tengo ciertos gastos, se podrían atribuir, de acuerdo al artículo 28 del reglamento, lo que son gastos por combustibles, por mantenimiento, tenemos las depreciaciones. Si tenemos un chofer que se encuentra afiliado, tenemos que reportar el anexo RD, también entregar el formulario 107, y tenemos los gastos que están relacionados a la actividad de transporte de acuerdo a los socios o accionistas de transporte pesado. Esa sería una de las consideraciones que quería compartir de acuerdo a los dos tipos de transportes que se dan en consideración, Marlon. Hay una consulta que nos están realizando también. ¿Qué ocurre o en qué se diferencia con el transporte turístico? Parece que hay personas también que llevan contabilidad sobre el transporte turístico. Sí, cuando hablamos del sector turístico debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que están dirigido, es muy similar al tratamiento del transporte comercial. Entonces aquí se pueden dar en este caso las furgonetas, se puede dar también lo que son he podido ver en ciertas ciudades que lo llaman como las chivas para que llevan a las personas. Dentro de ese tipo de sector también están notificados para hacer un transporte con puntos de emisión. Gracias. Y también están consultando sobre cuál es el tratamiento taxis. Listo. Cuando establecemos el tratamiento de taxis, ¿qué nos decía en todas las resoluciones, tanto en la 17.295, resolución 2252, que este tipo de reformatoria no va a aplicar para los taxis?
Entonces, como pudimos observar nosotros, las personas que se dedican a esta actividad dentro del año 2023 pertenecen al régimen general. Con el cambio del decreto 742, el sector del taxismo pasa a formar parte a partir del 1 de enero del año 2024 del régimen RIMPE emprendedor o también negocio popular, como vamos a ver a continuación, Marlon. Listo. ¿Alguna pregunta más? No, no hay preguntas por el momento. Ya. Ahora, ¿cuál ha sido una de las consideraciones que tenemos dentro del sector del transporte, dentro del sector del taxismo, que es muy importante el poderlo conocer, que me han dicho, pero Juan Carlos, ¿dónde vamos a encontrar esta consideración de aplicación? Nos han dicho que no va a aplicar, tampoco tenemos derecho a presentar ninguna información. Dentro de lo que ha establecido la misma normativa tributaria, de acuerdo a las personas que se dedican al sector del taxismo, que es muy diferente el tratamiento de acuerdo a las resoluciones que fueron emitidas. Primero, cuando hablamos de la actividad del taxismo, no se ha dirigido el cambio tributario respecto a esta actividad. Tenemos tres modificaciones, pero como pudimos observar nosotros en la parte inicial, se encuentran vigentes dentro del sector del transporte la ANAC Dagger 17295. Tenemos a la ANAC Dagger 2252 y cuando hablamos del cambio de facturación por categorización, tenemos la ANAC Dagger 2323. ¿Qué hizo esta resolución 23? En cambiar a ciertas actividades en el modelo de facturación. ¿Cuál va a ser el cambio de este tipo de actividad? Tenemos de acuerdo al transporte comercial en taxis, en transporte público intracantonal y tenemos al intraprovincial en buses. Entonces ya podemos observar nosotros que está dirigido a tres tipos de transportes de manera general. Pero como podemos observar, debemos de tomar en cuenta cuál es la consideración que una persona puede tener derecho a ser taxista. Como podemos observar nosotros, primero, el taxista debe de tener un permiso de operación. Hay personas que me han preguntado, pero yo solo saqué el RU como actividad de servicios diversos y me dedico a prestar el servicio de vehículo. No se considera como taxi. Entonces aquí sería una actividad que sería sujeta a un diferente porcentaje de retención. Entonces, como podemos observar nosotros, uno de los conceptos que tenemos que tener claro dice que consiste en el traslado de terceras personas a cambio de una contraprestación económica desde un lugar a otro dentro del ámbito intracantonal autorizado para su operación. Entonces, como podemos observar, ¿cuál ha sido uno de los cambios sustanciales de esta reformatoria? Que también se incluyen al servicio intracantonal. Dentro del concepto, siempre y cuando cumplan límites cantonales entre parroquias urbanas, parroquias rurales y puede ser entre parroquias urbanas y rurales. Entonces vamos a ver que este cambio dentro del transporte intraprovincial va a tener un limitante dentro de las provincias entre cantones, lo cual será responsable tanto la unidad administrativa, los GATS regionales que hubieran asumido la competencia en el lugar donde se preste el servicio. Entonces, como podemos observar, ¿cuál va a ser el cambio que se da a conocer? Para poder analizar esta resolución 23, nos vamos a dirigir por un momento dentro del artículo número 1, la facturación en la prestación de servicio de transporte en taxis. Esta resolución va dirigida a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, siempre que tengan la condición de ser socios o accionistas de operadoras de transporte comercial de taxis, siempre y cuando estén legalmente autorizadas por el ente regulador. ¿Cuál ha sido el cambio principal del sector del taxismo? Que ellos se encuentran obligados a emitir cada mes al menos una factura electrónica. Pero ¿cuál es la consideración de esta factura electrónica? La cual va a contener el resumen por el monto de las transacciones. Recordemos que las personas que tienen una actividad económica, que sean personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, también tienen la obligación de llevar un registro de ingresos y de gastos, lo cual esta factura informativa que se va a convertir a partir del mes de septiembre,
¿Qué nos dice? ¿Cuál es la consideración? Las personas podrán emitir esta factura con la leyenda de consumidor final. Pero aquí me van a decir, pero Juan Carlos, de acuerdo a la modificación del año 2022, solo consumidores finales se puede emitir hasta $50. Dentro del sector del taxismo, el transporte intraprovincial, tenemos el caso particular de que una persona pueda emitir una factura electrónica sin importar su monto. A partir del 1 de enero del año 2024, las personas que se dediquen al sector del transporte en taxis podrán elegir o podrán escoger entre emitir facturas electrónicas o notas de venta resumen de acuerdo a la normativa vigente. Pero, ¿qué va a pasar aquí con esta consideración del servicio de taxis? Si una persona que decide tomar un taxi y hemos visto que es el único sector que a veces no emiten facturas, ahora nosotros ya podemos exigir a las personas que se dediquen a esta actividad que nos entreguen un comprobante de venta sin importar el monto. Es decir, que antes conocíamos que existía el monto de los $4 y de los $12. Puede ser que yo me suba en un taxi y le digo, ¿sabe qué? Me puede hacer una carrera de tal dirección a tal dirección. Él me dice, ¿sabe qué? Le salió $1.80. Yo, por ese valor del $1.80, yo ya le puedo exigir que me entregue un comprobante de venta. Durante el año 2023 tienen que entregar facturas electrónicas indistintamente del monto que lo requiera. A su vez, a partir del 1 de enero del año 2024 podrán entregar notas de venta, con lo cual las transacciones que se entreguen durante el año 2023 como comprobantes electrónicos no deberán ser incluidas dentro de la factura electrónica o nota de venta resumen según el caso. Pero ¿cómo podemos establecer nosotros dónde vamos a encontrar este concepto de la que no existe un monto en en las facturas o notas de venta? ¿Cómo conocemos como consumidor final? Dentro de la resolución 23, en la disposición general única, nos dice lo siguiente: las facturas resumen referidas en esta resolución podrán emitirse por cualquier monto. Ya vamos a ver un ejercicio cómo cambia la normativa respecto de la forma de declaración y el cruce que tienen los contribuyentes. Como podemos observar nosotros, y no nos olvidemos, es una de las recomendaciones que ahorita la Administración Tributaria ya ha comenzado a revisar a los contribuyentes, si están cumpliendo las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad con lo que establece el artículo 38, que deben de mantener un registro de las cuentas de ingresos y egresos. Como podemos observar nosotros, los documentos sustentatorios de los registros de ingresos y egresos deberán conservarse por 7 años. Entonces, no es que el cambio del código tributario solo aplica para las compañías o para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Recordemos que también existe dentro del instructivo de sanciones pecuniarias una contravención dirigida para las personas naturales que no tienen un registro de ingresos y egresos. Cuando hay ciertas categorizaciones o ciertas determinaciones, la Administración Tributaria durante el año 2023 ya ha comenzado a solicitar a los contribuyentes su registro de ingresos y egresos y a su vez copias de las facturas que fueron emitidas. Hay personas que les han pedido ciertas matrices si están emitiendo facturación electrónica también. Hay personas que no pueden demostrar esto, como nosotros conocemos, también existen las determinaciones por presunción de acuerdo a los ingresos comparativos de un sector económico. Entonces, con esta consideración, ¿cuál ha sido el objetivo de la administración tributaria? Tomar en cuenta las carreras del día que tiene una persona que se dedique al sector del taxismo, tomando el ejemplo de una persona que a partir del 25 de septiembre del 2023 hasta el 30 de septiembre del mismo ha emitido dentro de su registro de ingresos un valor de $1,800. ¿Cuál era la consideración que nos decía la regla de la resolución 23? Que la persona podrá emitir una factura informativa dentro del mes emitida a consumidor final. Esa es la consideración que nosotros debemos de tomar en cuenta. Es el único sector que se ha permitido un monto diferente a los $50 que nosotros conocemos. Entonces, como podemos observar nosotros, ¿cómo quedaría nuestro registro de ingresos
respecto de ahora la declaración. Debemos de tomar en cuenta que las facturas que fueran emitidas a los clientes que las requirieron no deben de sumarse a la factura informativa. Para el ejemplo, tengo una factura que se emitió al señor Jaime López por $25. Tomando el ejemplo del año 2024, que puede emitir una nota de venta por $30, las cuales tienen que ser declaradas en el formulario 104. Y aquí nace la sumatoria de la factura resumen como consumidor final. Entonces, aquí vamos a ver que la administración tributaria ahora ya va a controlar los ingresos del sector del taxismo. Pero como pudimos observar, aquí existió un cambio que tal vez no lo analizaron este tipo de sector, que a pesar del año 2023 se termina tributando como régimen general, año 2024, todos los ingresos que están siendo declarados en el formulario 104 tendrán que ser declarados en el formulario 102. ¿Cuál es la categorización del régimen RIMPE? Que tienen que pagar el impuesto de acuerdo a las tablas del artículo 97.6. Eso es un cambio que debemos de tomar en cuenta. Entonces, como podemos observar, a partir del mes de septiembre del año 2023, los contribuyentes que se acojan o estén dentro del sector del taxismo tienen que declarar sus ingresos en el casillero 403. Y este cruce de información va a ser relacionado dentro del impuesto a la renta de acuerdo a personas con una actividad independiente o conocidos como trabajadores autónomos. Entonces, de esta manera, ¿cuál va a ser el cambio del año 2024? Que las personas que siendo taxistas se acojan al régimen RIMPE, si se categorizan como negocio popular con ingresos hasta $20,000, sabemos que ellos podrán tributar de acuerdo a la nueva tabla del régimen RIMPE negocio popular. Y a su vez, a los emprendedores ya sabemos que tienen un impuesto tipo marginal. Entonces, con esta consideración de los cambios de la declaración, de la emisión de la factura informativa, aquí podemos observar nosotros que la consideración de la resolución 2264 trae consigo la transmisión de información, lo cual los contribuyentes que emitan documentos electrónicos deberán transmitirlos a la administración tributaria hasta dentro de un máximo de 72 horas de haberse generado el mismo. Entonces aquí nosotros, esta consideración aplica para las sociedades, personas naturales de régimen general, régimen RIMPE. Hay personas que dicen, yo emito una factura, pero mientras no me pague, yo no la mando a autorizar. Entonces, como podemos observar, la transmisión por parte de las 72 horas ya se encuentra considerada dentro del instructivo de sanciones pecuniarias, lo cual puede generar una sanción por una contravención al contribuyente que no transmitió dentro de este plazo, de acuerdo a los enlaces dispuestos por la administración tributaria. Entonces, aquí ya podemos observar que este concepto de transmisión va a ser muy similar a la autorización de los comprobantes preimpresos, solo que aquí hablamos de un limitante de las 72 horas. Yo ya he podido ver en ciertos clientes que ya les ha llegado cierta información y que demuestren el por qué no pudieron transmitir esta información a la administración tributaria. Entonces, lo cual tenemos que tener nosotros métodos de prueba, lo cual podamos evidenciar. Tal vez puede ser que la herramienta de facturación electrónica no nos podía generar lo que es la autorización. Tal vez teníamos que estaba configurada en el ambiente de prueba y no estaba habilitada en el ambiente de producción. Pero recordemos que el desconocimiento de la normativa tributaria no le exime de la respectiva responsabilidad, como lo ha considerado la misma administración tributaria. Entonces, como podemos observar nosotros, para el sector del taxismo también se puede considerar el límite del 1% previsto siempre y cuando la autorización haya sido otorgada hasta el 29 de noviembre del año 2022 y también tengan habilitado el ambiente de producción de comprobantes electrónicos. Entonces, como podemos ver nosotros, las personas que tuvieron facturas antes del 29 de noviembre del 2022 podrán ser vigentes solo hasta el 29 de noviembre del año 2023, lo cual de manera obligatoria tienen que sacar y acogerse a la facturación electrónica de manera obligatoria.
no quiere decir que las personas que son taxistas de acuerdo al régimen general pueden seguir emitiendo facturas preimpresas. Eso ya no se va a poder hacer. Entonces aquí hablamos de que a partir del año 2024, solo las personas que se acogen a los negocios populares podrán emitir notas de venta. Recordemos que los negocios populares, de acuerdo al cambio del decreto 742, también pueden emitir facturas electrónicas. ¿Cuál ha sido la consideración de los negocios populares? Que tanto si emiten nota de venta o factura electrónica, pueden considerar la tarifa exclusiva de 0% de IVA, siempre y cuando sean por las actividades incluyentes. Si tenemos actividades excluyentes, tomando el ejemplo de arrendamientos, honorarios profesionales, se deben de considerar el IVA 12%. Entonces, con estas consideraciones, ¿qué van a pasar con los porcentajes de retención? Como podemos establecer nosotros, también este tipo de actividades, como lo establece el artículo 128, el transporte público de personas está sujeto a la retención del 0% y el transporte privado de personas está sujeto a la retención del 1%. Entonces, como podemos ver nosotros, no ha existido un cambio de acuerdo a los diferentes porcentajes de retención, sean actuados por personas naturales o también por sociedades. Entonces, como podemos observar nosotros, la normativa ya ha dejado una manera más consolidada y también de acuerdo a una categorización por las actividades. Entonces, como podemos conocer nosotros, ¿cuál ha sido uno de los principales requisitos que debemos de conocer para las personas que se dedican al sector del taxismo? Transporte intracantonal y también transporte intraprovincial. Tener de manera obligatoria la firma electrónica, tener habilitado el ambiente de producción y tener un sistema de facturación. Recordemos que la misma administración tributaria ha dispuesto el uso de los facturadores electrónicos. Tenemos el facturador electrónico web de la administración tributaria como el facturador de escritorio de esquema offline. Entonces, lo cual no se puede dejar de esta obligación de poder emitir las facturas informativas durante el año 2023. Entonces, con esta consideración, hemos compartido los cambios del sector del transporte comercial con puntos de emisión, transporte pesado y el cambio de acuerdo a los taxistas, como pudimos observar, Marlon. Tenemos una consulta. Si el socio en un SURRUC tiene la obligación semestral, es porque el permiso de operación no está vigente y no ha actualizado su RUC. En este tiempo, ¿el socio debe facturar con tarifa 12 o con tarifa cero? Aquí debemos de tomar en cuenta si es que si ya se caducó el permiso de operación, puede ser que el mismo ya generó la respectiva documentación para poder habilitar, sigue facturando con tarifa 0%, porque dentro tiene la actividad que está categorizada. Entonces, ella tuvo un permiso de habilitado de manera inicial. Ahora, si se encuentra en renovación, sigue facturando con 0%. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Palabras finales. Bueno, les agradecemos mucho por la atención prestada en este día número 3. No se desconecten el día de mañana que vamos a estar conjuntamente con Marlon en lo que son consideraciones fiscales para el cierre fiscal año 2023. De mi parte, muchas gracias por la prestación. Muchas gracias a ustedes por este tiempo. No se olviden de seguir compartiendo esta publicación. Bendiciones a todos.